Hellos, aromas de rentabilidad. Número 9. Por cierto, hemos cambiado la intro, hemos cambiado la outro, estamos aquí evolucionando como los Pokémon. Javier Fayate, buenas tardes. Cada Hola, vez estamos mejor, ¿eh? Sí, hombre, claro, hay que ir evolucionando. El café cada vez está mejor. Esto es así. Dentro de poco vamos a ganar a Jordi Wild. O sea, este paso, vamos, en el aromas número 15, o sea, para el especial de Navidad, vamos a derrotar a Jordi Wild, vamos, por lo que estamos mejorando. Pero bueno. Que tiemble. Sí. Bueno, ya le mandaré un mensajito por redes. Veo que os gustó bastante el último aromas en el que estuvimos hablando de la relación del dólar con el oro. Ya empezamos aquí, nuestro amigo Javi empezó a meter conceptos ya del GTK, del señor Kondratiev. Primavera, verano. ¿Dónde estamos? ¿En la primavera o en el verano, Javi? Bueno, estamos en la primavera todavía. Todavía tenemos florecitas y bueno, parece que huele bien. ¿Vale? Sí, de momento hay muchos activos floreciendo, pero hay algún capullo por ahí, ¿no? De momento no nos achicharramos. Bien. ¿Vale? Pero bueno, lo que viene pues son temperaturas más altas, está claro. Sí, bueno, desde luego sí, o sea, la mayoría de los tipos de activos están floreciendo, como tú dices. Hay ATH, son muy cerca de máximos históricos. A ver, en el último aromas introdujimos ya el tema de tipos de interés, digamos, poner el dinero más caro, el dinero más barato. Hablamos de follow the money. Al final, lo que importa es hacia dónde va el dinero, ¿vale? Y ya introdujimos el tema de la importancia de los tipos de interés casi como una de las primeras, dentro de las primeras evidencias, dentro de las primeras referencias que hay que estudiar. Entonces, hoy me gustaría centrarme en eso. Estamos en un entorno ahora mismo, estamos grabando esto mediados de octubre, estamos con el shutdown y teóricamente bajaron los tipos de interés el día 17 de septiembre y se esperan incluso hasta 2 posibles bajadas, o sea, hasta medio punto básico. Puede ser en una, puede ser en 2. Entonces, ¿cómo afectaría, ¿vale? ¿Qué potencial tienen de afectar esas bajadas de tipo de interés según lo que nos dice Kondratiev, según lo que nos dice la historia, ¿vale? Y en el contexto en el que estamos ahora mismo, en ese final de la primavera, ese comienzo del verano, ¿qué pasaría con los activos principales? Commodities, renta variable, más o menos, quédate con lo que quieras, pero más o menos veamos un poquito de qué ha pasado en el pasado que nos dice la historia en un entorno parecido a este, porque ya ha pasado, y hacia dónde nos puede llevar. Vale, bueno, vamos a ver. Tipos de interés al alza, que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues una inflación que tiene que ser controlada. Ojo, porque decimos inflación, pero también puede ser un crecimiento, ¿vale? Que a lo mejor está, ¿no? Desbordado, ¿no? Y también hay que controlar, ¿no? Un exceso de crecimiento, por muy raro que suene, ¿no? Entonces, claro, ¿qué implica bajada de tipos? Es algo extraño porque realmente Estados Unidos necesita estimular su economía bajando tipos de interés. No sé, suena algo raro, ¿no? En la situación en la que estamos, ¿no? Que no parece que venga recesión, no parece, veremos, ¿no? ¿Por qué no bajar tipos? De hecho, es algo curioso porque luego ves la referencia, por ejemplo, los futuros, ¿no? O la yield, ¿no? La rentabilidad que ofrece el mercado y no, que prácticamente está entre 4 y 4,5, ¿no? A 10 años, por ejemplo. Esa es la rentabilidad que está ofreciendo el mercado. Entonces, se esperan bajadas de tipos y, sin embargo, el mercado, no sé si es que o no se las cree o en caso de que se produzcan, al final no lo está teniendo en cuenta o no lo está registrando, ¿no? Pero por lo que digo, porque al final el precio del dinero a 10 años, como digo, está por encima del 4%. Entonces, bueno, Trump lo que quiere, pues es eso, ¿no? Es un poco motivar, ¿no? Que siga ese crecimiento a través de bajada de tipos, pero ya ves como Powell, de momento, no le da ese caramelo. O se lo da, pero poquito, ¿no? Es que los empleos, es que el ajuste ese que hubo hace no tanto de los empleos y el dato tan horrible de menos 900.000, una cosa así, es que, es que ha sentado un precedente malo. De todos modos, las proyecciones, mirando el último dot plot de la FED, o sea, tú ves las proyecciones para, sobre todo el 26 y el 27, y son bastante buenas, ¿eh? O sea, no te creas que eran, o sea, bueno, la bajada de tipos quieren dejarlo en un 3%,
pero las proyecciones de inflación y las proyecciones de creación de empleo no te creas que tampoco están súper disparadas, ¿eh? Siempre en un entorno como mucho un 4% en inflación, o sea que son optimistas. Bueno, a ver, son previsiones. Al final, Sí, esto sí, sí. es que me parece muy, ¿no? Todo esto, al final lo que importa es lo que cree el mercado, lo que cree que pasará y lo que descuenta. ¿Vale? Y yo insisto con esto, no está descontando en un entorno de inflación baja. No. Por eso, entonces, vale, efectivamente a la vista hay una serie de bajadas de tipos, teóricamente, ¿vale? Y bueno, al final, pues es probable que se den, pero eso en cuanto tengas un dato de inflación malo, inesperado, por lo que sea, ¿vale? Es que las cadenas de suministros, cuando que no hablaban hace un par de años de eso, de la cadena de suministros, era todo, la culpa era la cadena de suministros, que había ahí un cuello de botella, ¿no? Luego era el dry index ¿no? El de los fletes, que es que estaba muy caro, entonces subía, ahora te ves un Baltic Dry Index y va a estar por los suelos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay un malo en esto ¿no? de la película de los mercados, pero al final es, a ver, el precio manda. Y como digo, es decir, el mercado no maneja un entorno de tipo de interés, digamos, o más bien inflación, ¿vale? Porque tipo de interés a lo mejor es la percepción, ¿no? Del Banco Central, ¿vale? Y luego la inflación es lo que ocurre en la realidad, ¿vale? Entonces, claro, puede haber un desacople, esta gente no es perfecta, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, ellos a lo mejor piensan que eso lo tienen controlado y a lo mejor no es así, ¿vale? Entonces, bueno, yo los datos que veo, insisto, no están en eso, en ese entorno. Y, a ver, y tampoco es que yo diga que Kondratiev también es perfecto, ni mucho menos, porque hace ya muchos años que se murió este hombre. Puede ser que no funcione, pero bueno, me extrañaría mucho, ¿vale? Pero lo que te dice Kondratiev es una segunda onda de inflación, ¿vale? Eh, Insisto, puede ser sucesos que no esperemos, hombre, ojalá, ¿no? Pero alguna guerra que no esperemos, ¿no? O alguna cosa que no esperemos, ¿no? Entonces, pero bueno, lo cierto es que falta esa segunda onda, ¿no? Dentro de unos años que, pues, al final haga, pues, ese euro subir, tipos de interés subir, ¿no? Etcétera. Que es un poco lo contrario a lo que, ¿no? Abríamos este café con eso, ¿no? Bueno, pues parece, ¿no? Los tipos a la baja, las previsiones de inflación pues también bajas y tal, pero ya, insisto, una cosa es la previsión, otra cosa es lo que, bueno, nos dice el mercado y lo que probablemente pase siguiendo los ciclos. Insisto que tampoco no es una bola de cristal, no tiene por qué funcionar siempre, ni nada de eso, pero bueno, a mí me gustaba mucho también cuando el mercado tiene una concepción o la gente tiene una idea, ¿no? De esto, y es un poco lo contrario a lo que yo pienso, ¿no? Digo, uy, mira, a lo mejor voy por el buen camino, ¿no? Pues si todo el mundo pensara como yo, ahí es cuando yo me empezaría a preocupar, francamente, ¿eh? Bueno, a ver, estás siendo un poquito humilde, que lo entiendo, pero yo me acuerdo, allá por mediados finales de marzo 2025, Ujú. cuando todos o casi todos estábamos, yo incluido, cagados por lo que está haciendo el amigo Trump, y salió el señor Alfayate diciendo, los bonos están bien, cuidado que los bonos están bien, no estamos tan mal, que lo más probable es que sea una recuperación en V, vamos a ver qué pasa, pero cuidado que los bonos están bien. Y efectivamente, ¿y qué es lo que salva al mercado? Los bonos. Los bonos. Claro, ¿qué es lo que ahora? Cuidado, Ujú. cuidado porque deberían de estar bajando las rentabilidades y no están bajando. Al revés, te pones una TIP, un ETF, por ejemplo, que replique a la TIP y no tiene una tendencia que diga, guau, esto es alcista, esto, guau, las rentabilidades. Al final, el precio de la TIP sube si las rentabilidades bajan. No estamos viendo eso. Yo, por eso yo alucino cuando, ¿no? La gente está con el hype, con el FOMO, el miedo a perderse las subidas. Yo ya he recibido unos cuantos mensajes de Javier, ¿cómo puedo invertir en bolsa? Que me han dicho, ¿cómo me puedo indexar? Que me han dicho, como que esto no para de subir. Ay, madre mía, yo no voy a decir lo de, no, estate en bolsa hasta que tu chofer te diga no sé qué, no.
pero yo empiezo a ver gente que no es del mundillo que se interesa por esto Sí. porque oye cosas. Entonces, ay. Entonces, cuando vemos eso y vemos esas rentabilidades al alza, que no debería, insisto, no, en un entorno de tipos de interés a la baja o que el mercado espere eso, no tendríamos que ver eso. No tendríamos que ver, por ejemplo, tips deslizándose por debajo de sus medias de 30 semanas. O, por ejemplo, ese precio, ese futuro de 5 años o 10 años perdiendo esa media de 30 semanas. Cuidado, ¿eh? Me pasa parecido. O sea, es decir, a mí cuando me vienen y me dicen, oye, Javi, para meterme ahora, pues le digo, mira, igual los próximos 3 meses sí, pues es un momento interesante, pero yo más allá no lo veo. Y la gente muchas veces infravalora mucho, subestima la capacidad de un cierre del año. O sea, es decir, cuando se hace un cambio del año, sí, obviamente sigue habiendo tendencia, pero los cambios son brutales, ¿eh? Y eso yo lo he vivido muchas veces, eso me ha pasado con los sistemas de momentum, que vas con perdón de puta madre y de repente simplemente ha habido un cambio de año, o sea, no te creas que ha cambiado, y de repente nos volvemos todos tontos. O sea, de repente iba todo bien y ya no va todo tan bien. Y me ha pasado varias veces, ¿eh? O sea, sobre todo en temas de momentum de alcista a bajista o que se pierda bastante. Entonces, es extraño, es extraño. Y insisto, yo por lo menos en este trimestre sí que lo que veo, independientemente de sí que hay un risk on demasiado fuerte, o sea, es decir, hay un apetito del riesgo demasiado fuerte. Pero yo creo que por eso precisamente que se genera un efecto Pygmalion, ¿sabes? O sea, que lo que la gente cree en este caso se va cumpliendo, pero no lo veo más allá de fin de año, si te digo la verdad. No lo veo más allá. Claro. Por eso te pregunto de esta bajada de tipos de interés, yo la veo tremendamente beneficiosa para empujar la tendencia que hay hacia arriba, pero más allá lo veo muy nubloso, muy nubloso. De hecho, bueno, lo que suele decirse, ¿no? Cuando se bajan los tipos de interés es porque el que lo controla y tal no lo está viendo bien, ¿no? Entonces, por eso dice, ay, pues necesito estimular un poco esto que se me cae, ¿no? Bueno, a ver, es una lectura, digamos, secundaria. Mira, lo que te quería mostrar era la rentabilidad, por ejemplo, del bono a 10 años. Vemos como, bueno, pues viene del 80, ¿no? Aquí donde decía el S15 y 16%. Ahora tú imagínate prestar dinero a 10 años y que te Vale, pasa. estamos viendo, espera, línea morada Línea es... morada, tipos, perdón, no son tipos de interés, es La rentabilidad. rentabilidad del bono a 10 años 10 años, estadounidense, ¿no? eso es Y la azulita clara es el SP500. Vale, entonces, por eso digo muchas veces que cuidado con la relación de los bonos y de la renta variable, ¿vale? Porque puede ser cambiante. ¿Vale? Unas veces tendrá una correlación directa, otras veces tendrá inversa, ¿vale? Pero bueno, como digo, lo interesante al fin y al cabo es si esa rentabilidad del bono, ¿vale? Que ahora está en el 4%, compensa, ¿vale? Tener, digamos, inversión en renta variable. ¿Vale? Oye, si yo en la renta variable estoy sacando un 15 o un 20, pues claro que compensa. ¿Para qué voy a estar un 4% si saco un 20? Ah, bueno, si esto fuera así de fácil, pues ya está. Todos ricos, todos ahí al indexado de turno y ya está. Bueno, esto no suele ser así, ¿vale? Hay un momento en el que, claro, esa rentabilidad, 4%, bueno, pero como eso se ponga en un 5 o un 6, pues hay muchos que piensan, oye, pues a lo mejor ya me interesa recoger todo lo que le he sacado al SP, casi un 100, un 200, lo que sea, y voy a estar un ratito en ese 6, 7, 8% sin riesgo. ¿Qué tiene que pasar para yo no cobrar esto? ¿Que quiebre Estados Unidos? Eso es imposible. Aquí no hay nada imposible, pero muy poco probable, ¿vale? Que eso ocurra, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto por ahora el tipo de interés está en este punto, como bien dices tú, claro, hombre, si baja del 4 tal, bueno, pues eso, por eso es bueno para la bolsa, entre comillas, porque al final no compite directamente con esa rentabilidad que podemos obtener en la renta variable. Vale, entonces, a ver si me queda claro lo que estás diciendo. O sea, es decir, de momento los barcos no se han quemado, no ha habido el giro. No ha habido el giro porque sigue rentándose, es decir, los activos más de riesgo siguen rentando muchísimo más que lo que es pues la yield, o sea, la rentabilidad en este caso de lo fijo, por decirlo de alguna manera. Y eso va a seguir siendo así mientras sea la liquidez suficiente para que más gente le compre lo que otros compraron mucho más abajo. ¿Cómo? Claro.
eso se mantiene Sí. siempre y cuando tú tengas a alguien, es decir, si tú compraste Bitcoin a 60.000. Ah, vale, o sea que lo típico antes de las explosiones de las Claro, burbujas o del final de los mercados alcistas, ¿no? Mientras haya compra-venta suficiente, ¿no? Seguirá subiendo. ¿y cómo hay compraventa suficiente? Si hay liquidez. Al final todo volvemos a lo mismo, ¿vale? Si hay dinero y, oye, tú es que tú lo cogiste a 60.000, pero yo lo quiero a 120 porque me han dicho que va a llegar a 250. Entonces, claro, yo pienso, digo, pues qué tonto eres, Javi, ¿no? Si va a llegar a 250. Claro, pero tú dirías, bueno, yo es que ya le he sacado, ¿no? Yo ya no quiero riesgo. Entonces, olvidamos el riesgo de los activos de riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es un poco el tema. Es decir, caro o barato es muy relativo. Es muy relativo, absolutamente relativo, no tiene valor. Es decir, es que ahora en 7.000, vamos, el SP500 es que está caro, está barato, pero vamos a ver, ¿qué es eso de caro o barato? ¿Está caro porque hace 3 años estaba en 3.000? No. El caro o barato, cuando lo medimos, es si realmente tú tienes liquidez y te compensa esa liquidez invertirla. Eso es lo realmente caro. Y oye, pues no me interesa porque, oye, es que ahora el dinero vale más, me cuesta más ganarlo y no lo voy a meter aquí, que vete tú a saber si voy a ganar. Pues Vale. eso, ese término ahí sería caro, pero no por valoración, sino porque por lo que a ti te cuesta ganarlo, ¿vale? Vale, o sea que está relacionado con lo que hablamos en el aroma creo que fue el pasado, en el 8, por el tema de la propia productividad. O sea, es decir, vale, si por ejemplo, si la inflación, si los precios van subiendo un 4%, pero mi salario y mi productividad van subiendo un 5, un 6, digo, pues ni tan mal. Exactamente. Y eso es realmente lo que hay que mirar. No caro o barato porque haya subido un 100%. No, no, porque acuérdate siempre, puede haber subido un 100%, pero si los beneficios han subido un 120%, está totalmente justificada esa subida. Vale, pero ¿cómo es posible cuantificar eso? O sea, es decir, ¿qué datos hay que mirar o qué referencias hay que tomar para poder darse cuenta de, vale, el numerito, ese 4% que tenemos ahora mismo de 10 años, es bueno o es malo? ¿O es Bueno, preocupante? se puede mirar de varias maneras, pues los dividendos que reparten las acciones, las empresas, eso sería una manera, O ¿vale? sea, los dividendos del IBEX o del SP o de algo de esto. Claro, O sea, ahí te refieres, por ejemplo, si los dividendos, yo qué sé, la media de dividendos del IBEX me da un 6 y la renta variable o el TBIL de corto plazo me da un 4, pues mira. o incluso si ahora te dan un 6 y antes era un 3. Pues oye, eso quiere decir que o bien han ganado mucho más y te han repartido más, o bien es que el índice ha bajado demasiado. Y claro, si baja demasiado, te van a pagar más. Tú vas a tener más acciones, vas a poder comprar más, ¿no? Entonces, hay varias maneras de relacionarlo al fin y al cabo. Puede ser con los dividendos o puede ser directamente con lo que ganan las empresas. Hay datos por ahí también. Yo, de hecho, me imagino que en TradingView también se puede ver Sí. pues, el earning per share, por ejemplo, lo que las ganancias por acción global en general. Pues tú si esa ganancia, yo que sé, aumenta un 50% y el índice ha aumentado ese 50%, en teoría no se ha hecho más caro ni más barato porque justifica, es decir, oye, sí, me vale un 50% más, pero es que han ganado un 50% más. Las expectativas son realistas, bueno, acorde a Sí, lo que te está dando el nivel. O sea, no está habiendo una expectativa excesiva y una expectativa demasiado baja, que es normalmente ya cuando o es cuando hay un crash o cuando normalmente ya se está generando los suelos para empezar un mercado alcista. pero insisto, eso sería una manera si queremos cuantificarlo. Sí. Cuando está barato, caro, pero para mí, insisto, con esto es muy relativo, porque algo puede estar caro, pero puede seguir siendo caro o mucho más caro si no se dan las condiciones adecuadas para que deje de estar caro. Claro, pero claro, ¿con respecto a qué? Ahí está el tema. Me No, acabas de decir lo de la media de los dividendos del SP o del índice de referencia, ¿vale? claro, porque tú quieres tener una vara de medir, Claro. ¿no? Efectivamente, pues ahí la tienes. Pero en realidad es lo que te digo, sigue siendo eh, esa liquidez, ¿vale? Y esa comparativa, ¿vale? Que la puedes hacer con los dividendos, la puedes hacer con los earnings per share, ¿vale? O lo puedes hacer, pues, bueno, pues, como digo, de esta manera. A ver, luego también hay otras maneras de hacerlo, por ejemplo, con la M2 también, por ahí. Ya, pero es que la M2 está muy retrasada. O sea, la Esa, M2 claro, claro, por eso está retrasada. Bueno, y la Serring también, ¿eh? La sí. Serring también. Entonces, al final, ¿qué es lo que te queda? Pues tipo de interés y, bueno, y lo que puede repartir
las acciones, las 500 acciones del SP500, por ejemplo, pues si una te da un 1 y el otro te da un 6, pues evidentemente la gente pues se va a ir al bono del 6%. Y cuando digo evidentemente esto es un ciclo, o sea, y no es algo que me haya inventado, me haya sacado de Vale. la chistera. Entonces, vale, si esto es un ciclo alfayete, esto ha pasado en el pasado. Exacto. Esto ya ha ocurrido Bueno, en la historia. el O 99,9%. algo parecido, vale, sí. La historia no es tal cual, pero rima, ¿vale? Entonces, ¿tienes algún momento en la historia reciente, de los últimos 50 años, o donde tengas datos, que no digo que sea igual, pero algo parecido a lo que estamos viviendo ahora? Bueno, algo parecido sería, pues, vete a la primavera, ¿vale? Ujú. A ver, en realidad los otoños, ¿vale? Sería, digamos, la mejor de las fases, la más alcista, ¿no? Pero no pasa nada, te vas a la primavera. La primavera es antes de el 70, pues la década anterior, ¿no? Los Pues 60. ahí, eso es. Pues ahí, bueno, a ver, esto vamos a tener parecidos, ¿vale? Pero al final es decir, son entornos de tipos de interés al alza, ¿vale? Hasta que llega un punto en el que ese tipo de interés está tan alto, tan arriba, que a la gente le deja de interesar invertir en bolsa. Y precisamente le deja de interesar no solo porque le pague más un tipo fijo, yo que sé, por ejemplo, sino porque es que ya la bolsa ha subido mucho. Y ahí sí que me vale, es que ha subido mucho. Claro, porque ya Mm, tú haces una ecuación y dices, bueno, es que ya no me compensa. No me compensa. El riesgo que tengo en bolsa con lo que me está pagando no me compensa. Comparado con lo que me paga, porque al final esto siempre tienes la otra parte, ¿no? Siempre hay que compararlo con lo que me paga, es decir, la inversión libre de riesgo, que suele llamarse, ¿vale? La rentabilidad libre de riesgo, si estamos en 5 o 6 puntos, pues fíjate si tiene que rentar la bolsa para que a mí me compense, ¿no? Entonces, claro, pues eso, pero bueno, que insisto, que no hemos inventado la rueda, que esto ha sido siempre así y será siempre así. vale, pero yo sigo insistiendo. O sea, es decir, ¿hay alguna manera? O sea, es decir, yo veo los tipos de interés, efectivamente, como tú dices, hay una pequeña, bueno, no es divergencia, pero digamos un pequeño contradicción, podemos Ujú. decirlo, hay una pequeña contradicción entre que todo está ahí libre de riesgo y de repente, vale, o sea, el dinero ahora es más barato, pero es un poco extraño porque entonces hay un cierto riesgo de que la inflación pudiese subir por el tema de bajar las tasas. Claro. Ujú. Vale, hemos hablado de inflación, entonces eso llevaría a un precio de las materias primas que está subiendo el oro, incluso podría llevar incluso a subidas, por lo menos a corto plazo, lo que es renta variable. Vale. Sí, lo que pasa es que es eso, ¿eh? En entornos inflacionistas Ahí es que quiero que veamos el punto gordo. es lo complicado. Tiene que haber es que hay algún asterisco gordo que a mí se me escapa y no consigo sintetizártelo. Hay algún punto gordo que quiero revisar ¿qué hay que revisar en 2026? ¿Vale? ¿O dónde puede estar la señal de alarma en 2026? Que pueda que haya no te digo un giro total, o sea que de repente ahora nos pasamos del ciclo alcista a ciclo bajista, pero que sí pueda dar alguna corrección importante o algún retroceso importante. Claro, mira, ¿cuándo hicimos el pico máximo en el petróleo? En 150, ¿no? Una cosa así fue. 150. Sí, ¿Qué fecha 150. fue? Espérate, ahora mismo te lo digo. Ve. ¿Qué fecha fue? ¿2008? Por ahí. Sí, dame un segundo y te lo ¿Qué digo. hizo el mercado después? Se metió pues un guarrazo bastante importante por la crisis subprime. Claro. Luego aparecen problemas, es lo que te digo, ¿no? Luego aparecen problemas ahí derivados, ¿no? Pero claro, es que precisamente las altas valoraciones, al final lo que provocan, pues es eso, es una burbuja y luego, y claro, ¿no? Pues que si la crisis subprime, que si aquí en productos que supuestamente eran seguros, pues había hipoteca de basura y muchas cosas infladas y el mercado, al final, cuando no se fía del sistema, pues ya está, para abajo, ¿no? Bueno, pues eso ocurrió en un invierno de Condratiev, es un poco más raro, ¿no? Pero al final lo que hay que ver es eso, ¿no? Que al final, ¿en qué desemboca subidas elevadas de los activos y concretamente de las materias primas? Pues en crisis, de repente, ¿no?
La chispa es otra, probablemente, pero ya es una condición, ¿no? Es decir, ya estás en un entorno en el que está todo inflado y es difícil salir de esa. Es que a eso quería llegar. O sea, esta pequeña. Tienen que salir más cosas, ¿vale? O sea, no pretendo acojonar a la gente ni nada por el estilo, pero yo soy el mismo. O sea, además, yo últimamente le estoy metiendo mucha caña a la macro, ya me he revisado varias veces tu libro. Aquí lo tenemos, así que la bolsa evidente, chicos, que os gustó mucho el post del otro día. Pues es que es eso lo que te digo, que es que no son divergencias, pero esas contradicciones, para mí los tipos de interés versus lo que estamos viendo en el empleo, me genera una cierta, ¿cómo se llama?, contradicción. No necesariamente es malo, ¿vale? Porque yo tengo hay otra teoría que voy leyendo que se espera que haya como un pico de hiperproductividad por la IA, ¿vale? Que parece que están optando a eso y por eso también Estados Unidos está invirtiendo tanto, incluso invierte más de lo que consumen en el día a día los estadounidenses. O sea, tú fíjate cómo se están dejando los dineros. Entonces, ¿sabes? Es una expectativa, nunca esperanza, ¿sabes? Parece que la IA está intentando dar esa esperanza que, por ejemplo, Internet no llegó a dar cuando se metió el guarrazo de 2000, 2001, no sé cuándo fue el bajón brutal, creo que fue 2000, 2001 por ahí. Entonces, no veo que los niveles estén tan altos, ¿vale? Veo el market timing, veo otras gráficas, no veo que estén los niveles tan altos como se dio en su momento finales del 99, principios del 2000, pero pues quiero saber si va a pasar lo mismo que hace 25 años. O sea, es decir, nunca se sabe, no se sabe, pero bueno, claro, quiero ver si hay síntomas, ¿vale? Síntomas. Bueno, los síntomas, pues vamos, son los que te comento. Es decir, primero es el oro. El primero que sube es el oro porque al final es el activo que la gente compra sin dudar, ¿vale? Espere riesgo o no, o que si espera riesgo, pues más todavía, ¿no? Y después del oro, teóricamente viene el petróleo. Teóricamente. Eso no lo hemos visto todavía, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el petróleo pues ya no es lo que era. Pero hay muchas otras maneras de generar energía, ¿vale? Y de hecho ahí ya tenemos, y otras maneras de consumirlo. Hablan de la inteligencia artificial, mira, pues, sí, son grandes consumidores, ¿no?, de energía. O sea, decir que la dinámica cambia, ¿vale? Pero al final, digamos que la sucesión, ¿no?, de hechos, ¿no?, siempre partimos de, pues eso, un oro que anticipa inflación alta. Inflación alta, tipos de interés al alza. Luego, bueno, pues es un poco esa rueda que, pero lo que digo, que no tiene por qué suponer caídas en bolsa inmediatas, pero no es una buena condición. Esto es una condición, no es una señal. Entonces lo comenta Leland, es una condición, ¿vale? Cuando ya empiezas a sumar condiciones, ya te falta, pum, la chispa, la señal para, ala, después de tener esto, esto y esto, de esta manera, entonces cuando ya tienes la chispa, es cuando se genera el crash, bueno, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, ¿que vamos a eso? Pues probablemente. Sí, pero por eso te pregunto si es simplemente un pequeño frío o estoy resfriado o estoy en la gripe, porque efectivamente te dirá eso es que a lo mejor puede pasar un año y medio y que esto siga subiendo. Claro, no, pero al final, a ver, la respuesta, no hay una respuesta clara porque nadie conoce el futuro, insisto. Correcto. Ni los que salen ahí echando las cartas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Pues lo que ha pasado en los otros veranos. Al final lo que nos queda es estudiar la historia y ya está. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues yo insisto con esto también. No todos los veranos son iguales. No todos los veranos son idénticos. Tienen la cosa en común de que es un entorno de inflación elevada, ¿vale? En general. Y es un entorno en el que el oro sube en general, ¿vale? Entonces, bueno, pues y a partir de ahí, ¿y qué ocurre con la bolsa? Pues ha habido veranos en los que ha estado pues lateral, ha tenido un momento de subida, pero en general no ha avanzado. Hay algún verano que ha subido, hay algún verano que ha bajado, como si fuera un invierno, o sea. Pero yo creo que al final todo depende un poco de, bueno, pues del entorno, ¿no?, en el que realmente si se ha generado una burbuja muy grande o no. Yo creo. Y esto ya es un poco mi punto de vista, ¿vale? Si se ha generado una burbuja muy grande, pues la digestión pues va a ser más pesada, ¿vale? Y entonces vamos a tener
unos índices que van a estar más laterales o incluso laterales bajistas más tiempo, ¿vale? Y otras veces, pues no se ha generado esa burbuja. Mencionas IA, yo te he mencionado incluso, bueno, otra forma de energía, no solo petróleo, es decir, que luego hay tecnologías nuevas que surgen, eso Kondratiev también lo explica. Cada ciclo grande de Kondratiev suele tener protagonistas Sí, diferentes. un gran catalizador, sí. Sí, la tecnología, digamos que impulsa el mercado, pues una vez fue los ferrocarriles, luego era la radio, luego era pues eso, ¿no? Las telecomunicaciones, ¿no? O sea, es decir, cada fase tiene como digo, su protagonista, aunque en general nosotros podemos pensar en IA, podemos pensar en muchas cosas, pero no nos vamos a salir porque nosotros pensamos de, bueno, esto es que no ha pasado nunca. Ha pasado, pero con otro protagonista disfrazado de, pues ahora es IA, y antes era un señor que hablaba a través de las ondas de radio. O los ferrocarriles, hace Claro, o era 130 una años, máquina de vapor. el ferrocarril es alucinante. O sea, a mí me Claro. recuerda muchísimo a lo que estamos ahora, pero cambia ferrocarriles, líneas y kilómetros tirados al suelo con, pues eso, con la IA y con las capacidades que tienen. Claro, porque el Nasdaq es ahora el Dow Jones Transportes. ¿Qué tal? Yo eso lo comenté en un tuit. Pues porque, hombre, ya ferrocarriles ya, bueno, ya hemos desarrollado mucho. Ahora estamos en otro tipo de tecnología. Por eso, cada vez que dicen, no, es que el Dow Jones Transportes no está confirmando lo que dice el Dow Jones Industriales. Claro, eso es de hace 40 años, por favor, o más. ¿Vale? Pues a lo mejor ya hay que cambiar y hay que decir, bueno, a lo mejor los semiconductores están confirmando lo que está diciendo el SP500, ejemplo, ¿no? Sí. Hay que preguntarse otra serie de cosas, ¿vale? Pero bueno, que al final, como digo, son fases de expansión. Esta fase, ¿estamos en una burbuja? Esto ya, claro, es la pregunta para nota. No, Pues, para mí la pregunta no sería si estamos en una burbuja, sino cuándo llegará. Que ¿cuándo obviamente. llegará y de qué tamaño será? Efectivamente, o sea, básicamente, hablando en plata, ¿cómo de gordo va a ser la hostia cuando llegue? Pero claro, por eso te digo que es que puede llegar en 6 meses, puede llegar en 2 años. Pero Y bueno. en verano de Kondratiev Hay un leñazo, lo sé. o dos de esas, ¿vale? Lo sé. Claro, por eso, pero tampoco tenemos que decir, pues como hay el leñazo, pues ya no invierto nada y me voy a un fondo de estos garantizado. Pues no funciona así, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a ir viendo cómo, Los síntomas. claro, se van dando diferentes sucesión de hechos o de condiciones, ¿vale? Y cuando ya se dé la quinta o la sexta condición, pues ya, pues de un momento a otro, ¿no? Por así decirlo. La Ese chispa. momento, Falta la chispa. no te lo va a decir nadie, ni siquiera te lo voy a decir yo. Uh-huh. A veces aciertas de casualidad, ¿eh? Pero no es así, ¿vale? Es decir, no, eso, o sea, la chispa espera cuando, o sea, es cuando menos te lo esperas. Es que, no, porque no depende de ti, no, o sea, es que no. No, y hay una frase, y yo creo que con esto podemos cerrar, porque nos estamos yendo de tiempo. Hay una frase que estoy leyendo últimamente en redes sociales, pero estoy de acuerdo. O sea, es first slowly, then suddenly. O sea, es decir, primero despacito y después boom, todo de repente. Entonces, yo creo que es la mejor definición. No sé qué opinas. Claro, y ya está. Si lo único que tienes que hacer es prepararte para ese punto. Y bueno, como se suele decir, tienes un pie en la puerta de salida, no vaya a ser que se cierre y te pille ahí en la fiesta, ¿no? Pero tú vas viendo, ¿no? No te quieres quedar el último, porque quedarse el último en la fiesta es muy triste, ¿vale? No te quieres quedar el último, aparte de que se queda el último mal acaba, ¿no? Pero oye, cuando a lo mejor la música deja de sonar, ay, ¿vale? O sea, que por eso digo que hay maneras de ver si la música está sonando, si deja de sonar, si ya la gente ya empieza a estar demasiado piripi, pues bueno, aquí pasa lo mismo. Afortunadamente hay muchas maneras de percatarse de que las cosas no van bien, ¿vale? Pero no sabemos el momento exacto en el que la puerta se cierra y ya no puedes salir. Eso Muy no bien, pues nada, seguiremos con el cubata en la mano, pero cerca de la puerta de salida. Eso es. Pues nada, Javi, muchísimas gracias, muy interesante. Dejadnos en comentarios a ver si os ha parecido interesante todo esto. Básicamente estamos revisando veranos de Kondratiev, estamos revisando mucho
lo relacionado con el tema de la bolsa dividente, el último libro de Javi, porque realmente estamos en un punto muy importante. La gente se pregunta, nosotros también, joder, está subiendo todo, ¿qué leches pasa? Entonces, vamos a irlo viendo, tenéis el libro, tenéis aquí al caballero Javier Alfayete, tenéis aquí al caballero Javier Ortega, así que nos vemos en el 10º Aromas. Adiós. Hasta luego. Chao.